Muy buenas tardes. Dicen por ahí, o por lo menos a mí me decía mi maestro de historia de tercer año, que se llamaba Refugio, que había que aprender la historia y andar los caminos de la historia, sobre todo la historia de México, para no volver a hacer las mismas tarugadas. Eso decían los maestros de antes. Imagínense yo qué edad tenía cuando estaba en tercero de primaria, mi maestro Refugio. Y entonces empecé a leer la historia y me pareció un cuento y una novelota, y un día le dije, la verdad es que a mí sí me cae bien Maximiliano y sí me cae bien Benito Juárez también. ¿Cómo le hago para hacer eso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es no creerle tampoco tanto a la historia ni a los libros de texto, porque la historia la hacen los vencedores. Y entonces ya me metió en una amalgama de conflictos y de cosas. Y bueno, les estamos hablando directamente. Primero dar la bienvenida a todos los amigos de Casa La Paz, después a nuestro auditorio de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos. La invitación queda abierta para que se vengan a Casa La Paz en esta idea del rector Manuel Moreno Castañeda, el rector del Sistema de Universidad Virtual, y todo su equipo de trabajo, de abrir Casa La Paz a la comunidad, de llevar y acercarnos con la cultura, con el arte, con los libros, con la danza, con la música, con toda la multimedia posible, y decirles: aquí estamos, también tenemos un espacio físico, nos podemos encontrar con una oreja atenta, con un ojo atento, con lo que sea, pero también nos podemos ver, nos podemos abrazar y nos podemos mirar a los ojos. Y esta es su casa, el espacio de Casa La Paz, Avenida La Paz, Calderón de la Barca. Casi todos ustedes lo conocen. Al taxista que nos acompañó nuestro pasado lunes primero, pero a distancia, y que se tuvo que orillar a la orilla, pero ya no alcanzó a don Fernando del Paso, quién sabe por dónde ande, pero véngase, de todas maneras se va a tener que orillar a la orilla. Esto es nuestro segundo viernes primero, como ir a comulgar, que esa costumbre nos quedó, que decía: niña, es la hora de la misa y la comunión, por lo menos cada viernes primero. Pues véngase los viernes primeros, si no tienen nada mejor que hacer. Aquí estamos. Este segundo viernes primero nos vamos a dedicar, también con ese propósito que decía mi maestro Refugio, el de historia, de recaminar la historia desde el año pasado. Cosa curiosa, hubo un gran proyecto en el Sistema de Universidad Virtual que entonces tuvo que ver con los orígenes de la República, cómo se dan estos orígenes de la República. Y ese proyecto, que empezó como una idea, como siempre empiezan las cosas que valen la pena, de pronto se fue engrosando y haciendo interesante, variado y múltiple. De ese proyecto surge un libro que se llama Voces de la República, el que tienen aquí, el que hoy presentará, entre otras cosas, el maestro Manuel, y también les hablará cómo se gestó el proyecto. Una radionovela que, si entraron por aquel lugar de la Casa La Paz, encuentran una magnífica foto de la señora Ofelia Medina, que está divina, y que resulta que pues hizo una concesión, cobró poco, le llegamos al precio en la universidad, y hizo una radionovela como parte de este gran proyecto, pero también alcanzó para un proyecto de formación que luego se convirtió en diplomado y que se daba por radio para los inscritos y para los no inscritos. De esa manera se convirtió en un espacio de aprendizaje multimedia que trataremos hoy de acercárselos, para que vean que el aprendizaje es una cosa divertida, agradable, y que estamos como universidad obligados a acercarlo a las personas de la manera divertida, juguetona, veraz y con toda la seriedad posible. Como parte de ese gran proyecto, también Conchita Medina se descubrió como autora. Ella no creía que era capaz de hacer canciones. Entonces también surgió música inédita, letras inéditas. Ella es una profe de primaria, como Manuel Moreno, como una servidora y como tantos universitarios, y dice: bueno, qué padre que el SUB y la UDG me descubren como compositora, y ahora, además de ser profe, es compositora. Y está Chanti, que nos acompaña, su guitarrista, y vamos a empezar ahorita, ¿verdad?, para una probadita con esta canción hecha por Conchita,
de la que tendrá noticias después, porque creo que por allá viene una segunda producción de parte del SUB, que se las adelantamos a ustedes y al auditorio de Radio UDG, nada más para que oigan la calidad de la melcocha y cómo cierra la radionovela esta que hizo Ofelia Medina. Pues con razón la OFE se fue, créanmelo, encantada. Adelante, Conchita, mucho gusto. Gracias. Con el viento que se lleva los suspiros, el sonido de tu voz se desvanece. Estoy sola como todo el que envejece y rogando que vuelvas a mí. Qué dolor de verdad he sentido, pues los años comienzan a cobrar y este cáncer que sigue creciendo me recuerda mi triste final. Cómo extraño las noches contigo, anda y ven que te sigo esperando. Solo quiero tenerte a mi lado. No me niegues esta petición. Yo ya tengo el candado en la mano, mas no sé dónde habré de ponerlo. Si aquí en casa, donde los abuelos, o en aquella que fue de los dos. Cómo extraño las noches contigo, anda y ven que te sigo esperando. Solo quiero tenerte a mi lado. No me niegues esta petición. Yo ya tengo el candado en la mano, mas no sé dónde habré de ponerlo. Si aquí en casa, donde los abuelos, o en aquella que fue de los dos. Gracias. Les digo, ¿no? Hasta Mirna Flores, que es nuestra cantante, que podríamos hacer una demostración de talentos, nuestra cantante del SUB, hasta ya quería pararse, nada más que no te sabías la letra, reina, pero si no, sí te paras para la próxima. Mira, nos la vamos a llevar, ya sabes, cuando nos vamos a tomar el cafecito, yo creo, ¿verdad? Ay, pues muchas gracias. Tengo un amigo que el día que estrené la canción en mi café, porque tengo un café en el Arenal, perdón por el, entonces él comenzó a hacer la segunda. Ay, yo me sentí muy emocionada, la verdad. Pues también le invitamos que vaya, ¿no? Bueno,
Conchita, muchas gracias, ¿eh? Un gusto oírte y te seguiremos escuchando seguramente por aquí. Quiero darles los teléfonos a mis amigos de la red Radio Universidad de Guadalajara, porque ustedes también a la distancia tienen voz en este programa. 3134-2222, extensión 8801, pero también tenemos una alada sin costo 01800 58 19 111, 01800 58 19 111. Vamos a continuar. Ahora tenemos un video y vamos a escuchar de fondo la voz de Manuel Moreno explicándonos qué fue esto de la aventura editorial. La Universidad de Guadalajara presenta Orígenes de la República. Un viaje de 200 años por la historia de México. Curso radiofónico sobre el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana. Es tiempo de conocer la historia para ayudar a comprender el México contemporáneo. Una producción de UDG Virtual y Medios UDG. Bienvenidos. El propósito es compartir y recrear los conocimientos sobre la historia de México de los últimos 200 años, o sea, estos 200 años donde toma más fuerza este proceso de construcción de lo que ahora ya llamamos México y de la actual sociedad mexicana, a través de lo que podríamos ver como los hechos más trascendentes, las ideas que estuvieron más presentes en todos estos 200 años, los proyectos de nación, por los que desafortunadamente hubo también guerras civiles muy sangrientas entre los mexicanos, pero ver todo este proceso, o sea, cómo fue que se fue construyendo este México que actualmente vivimos. También está como muy presente la intención de no ver la historia así como hechos de calendario cívico escolar, y de ver, por ejemplo, la Guerra de Independencia como algo que sucedió distinto a la de la Revolución. Incluso a mí el concepto como de centenario y bicentenario no me convence mucho, porque realmente es un proceso. No podemos entender ninguno de los dos hechos si no vemos el siglo XIX. ¿Y qué sucedió entre la Guerra de Independencia y la Revolución de 1910? ¿Por qué hubo otro enfrentamiento? También, pues, el propósito es de que este conocimiento de nuestra historia nos ayude a tener más conciencia, pues, conciencia histórica, o sea, una conciencia histórica que nos sitúe en este momento, en esta realidad de México, y que nos ayude a entender. Es tiempo de conocer la historia para ayudar a comprender el México contemporáneo. Una producción de UDG Virtual y Medios UDG. Felicidades también al equipo del Sistema de Universidad Virtual, porque antes teníamos el audio y ahora para presentarles a ustedes en vivo y a todo color se hizo también esta recapitulación de extraordinarias imágenes. Muchas gracias. Y bueno, quedan con ustedes para platicar, para conversar, para charlar la maestra Cuquita, quien también fue un cómplice muy importante en este proceso, y ahorita ella o Manuel nos va a platicar de qué se trató su intervención en este poli y pluriproyecto, y desde luego nuestro anfitrión, el maestro Manuel Moreno Castañeda. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Cuquita y su servidor vamos a iniciar esta plática, pero ojalá ustedes también participen con sus opiniones acerca de la historia. Si leyeron el libro, se vale criticarlo. Sí, se vale hacer aportaciones. Nosotros solamente vamos a iniciar esta plática. El origen de este libro tuvo que ver con la idea de presentar una historia de México a través de la diversidad. O sea, generalmente la historia que hemos aprendido a través del tiempo siempre tuvo como un solo enfoque.
o sea, según el gobierno en turno, nos daba su visión de la historia. Y durante una gran etapa del México había dos visiones: los que estaban en el poder, que hacían su historia, y los que no lograron el poder, que hacían la contrahistoria. Entonces teníamos como una versión liberal y una visión conservadora, que ninguna de las dos se atrevía a acercarse a la esencia de la historia. Las dos, tanto en una postura liberal como conservadora, lo que pretendían era hacer uso de la historia para sus beneficios, para sus proyectos políticos, ¿sí? Y lo mismo lo vemos ahora, figuras como Madero y todo lo mismo lo usan los partidos de extrema izquierda, que extrema derecha, todos dicen representar en este momento a aquel héroe famoso, ¿no? O sea, que todos se lo apropian y lo usan. Yo creo que no hay peor manera de echar a perder un héroe que mitificarlo, ponerle una estatua para que ya se vuelva de piedra y no hacerle caso, pero todo el mundo lo usa así como un pretexto para su visión de la historia. Bueno, acá el enfoque pretendió ser muy diverso. Si alguien me preguntara que cuál es el enfoque teórico, ideológico, les diríamos que pretendimos que fuera así como múltiple. Aquí hay investigadores de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de México, del Colegio de Jalisco, del Instituto de Investigaciones Históricas de Michoacán. O sea, hay como una gran diversidad, y no solo visión de investigadores, también está la visión de las personas que participaron, también está, por ejemplo, don Fernando del Paso con una visión desde la novela histórica, pero también se entrevistaron a arquitectos, bueno, de personas de diferentes profesiones, para también tratar de ver así como desde diferentes dimensiones y desde diferentes profesiones. Y también la idea era que estuviera presente, podemos decir, como la historia gráfica, bueno, de alguna manera representara toda esta diversidad. Por eso el libro, que ahorita vemos de papel, sí, y que en la última portada trae además el programa de radio, o sea, se hizo en radio, eso fue un curso por internet, además era un blog también en internet, o sea que también pretendió ser diverso de ese punto de vista, usar todos los medios. Por ejemplo, esa canción tan linda que cantó ahorita Conchita, si la quieren entender mejor, aquí está la novela que grabó Ofelia Medina, entonces entenderán el sentido de ese que nos habla de ese amor buscado, de esos candados, de esos abuelos, de todas esas cosas viejas que se encontraban. O sea, sí, aquí se encuentra también grabada, o sea, en el disco final, todo esto. Pero además, como ahorita es mucho más barato y más fácil distribuir un libro a través de internet, entonces está la versión en PDF, que además de que está grabada, se puede bajar gratuitamente, pero además está en papel para los que todavía nos gusta oler la tinta y el papel, ¿sí? O sea, en todos los sentidos pretendimos que hubiera diversidad, desde los medios de aprenderlo y desde las diferentes visiones de la historia. Me acuerdo cuando ¿sí? Empezábamos, la idea, surgía pues esto que compartimos, ¿no? Los dos somos profesores de historia, sí. Y entonces necesitamos urgentemente cambiar esa imagen que tenemos de esa historia cartonada, de la historia de los buenos y los malos, de la historia oficial. Y en esa vorágine que se vino el año pasado de que los 100 y los 200 años y entonces conmemoraciones y recuerdos por todos lados, nosotros decíamos, ¿verdad? Bueno, hay que hacer algo, pero distinto. Y entonces comenzamos con esta visión de desmitificar la historia, y este libro es un libro que habla de historia, pero no es una historia. Nos platica muchas historias, y historias no solamente que digamos, mira, fulanito dice esto y perenganito lo completa o lo profundiza, sino encontramos cómo la frescura de las personas entrevistadas espontáneamente, y veíamos cómo hasta se contradicen, o sea, encontramos historias del mismo hecho histórico, del mismo suceso, desde visiones e interpretaciones muy distintas. Sí, yo recuerdo cuando presentamos el libro en Lagos de Moreno, que generalmente la gente de los Altos tiene esa idea así como más conservadora de la historia, pero no todos, sí, también se tienen. Me acuerdo que un señor a propósito de Hidalgo, decía, oiga, pero Hidalgo no era tan bueno, porque yo supe que tenía varias mujeres. Le dije, bueno, ¿y eso quiere decir que se es bueno o que se es malo? O sea, porque decían,
O sea, porque, o sea, y decían, bueno, entonces, pero Hidalgo, entonces, ¿fue un héroe o es cierto todo lo que dicen malo de él? Digo, no, Hidalgo fue ese, fue don Miguel Hidalgo, que se ayudó mucho a la gente pobre de su región organizando cooperativas, introduciendo el cultivo del gusano de seda, el cultivo de la uva. O sea, eso fue cierto, estaba muy arraigado con su pueblo. Transgrediendo la ley. Sí, sí, porque España prohibía el cultivo de la uva, muchas de las cosas, y él lo hacía de todas maneras. Por ejemplo, el celibato, pues como ahorita, era así como regla de los sacerdotes, pero que si él tuvo algunas 2, 3 mujeres, pero parece que no al mismo tiempo, o sea, que una después de otra. Eso, ¿verdad? También es cierto, o sea, también es cierto, hasta cuando llegó aquí a Guadalajara perseguido, no perdió el tiempo, ¿sí? Sí, claro. Pero que también fue de los pocos que tuvieron el valor de encabezar una insurrección de inconformidad, también es cierto. Entonces, ¿fue bueno o malo? Fue como nosotros, que de repente hacemos cosas buenas, de repente hacemos cosas que otros piensan que son malas, o sea, y yo creo que esa imagen de los héroes también es una pretensión del texto. Sí, algo muy importante es que quisimos que en el programa, en los programas, ya ves que primero fue pensado como programa de radio, luego después fue un recurso muy importante para un programa formal académico de un diplomado virtual, al mismo tiempo había un blog, al mismo tiempo comenzó a surgir la idea de un impreso. En todo este proceso, algo que nos quedaba muy claro era que nunca se llamase la historia de México, ¿sí? Porque desde un principio dijimos, no hay una historia, ni hay la historia verdadera. Entonces se llama Voces de la República, voces de lo de todos. Así como Orígenes de la República, el nombre del diplomado fue México, nuestras historias. ¿Sí? Y entonces el libro recoge historias, recoge lo que nos cuentan los grandes investigadores, como son los que tuvimos la dicha de por ejemplo, poder en eso también se ve una gran diversidad. Están desde historiadores consagrados como Florescano. Lorenzo Meyer, como Jan Meyer, Enrique Florescano, pero también profesores de historia que no son famosos, pero a lo mejor hacen más por la historia que los investigadores famosos. O sea, hay de todo, es una visión así desde la docencia, de la investigación, desde la difusión de la historia. Ahora, a propósito de voces, pues que no nada más hablemos Coquita y yo, alguien que quisiera opinar, preguntar, dar su punto de vista. Sí, porque también en el libro tienen mucha voz las personas como somos nosotros, que hacemos la historia realmente, nuestras historias. ¿Alguien nos quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿No? A ver si, acá un compañero, Rafael Franco. Gracias. Yo por ahí escuché en algún momento que la historia son como ciclos que se van cumpliendo pues a lo largo del tiempo en lugar determinado, obviamente con diferentes personas, bueno, dependiendo del tamaño de la duración del ciclo. Ustedes en esta recopilación o en esta concentración de información, más allá de los 100 años de la Revolución y 200, que ahí pareciera que haber un ciclo muy obvio, ¿detectaron o encontraron algún otro tipo de ciclo? O, bueno, primero, si están de acuerdo con esto de los ciclos y en todo Yo, caso. en lo particular, como profesor de historia, una cosa que ya hace mucho que terminé es con esa idea de periodizar la historia. O sea, no es cierto que existen los periodos históricos. Por ejemplo, hay cosas, vamos a poner la Revolución Mexicana. Todo el mundo dice 1910. ¿De veras hubo una revolución en 1910? Aquí en 1914 gana las elecciones el Partido Católico Nacional y supuestamente fue una revolución liberal. Entonces, eso no cambia. O sea, por ejemplo, el sistema de transportes, en 1888 el ferrocarril hacía 12 horas de Guadalajara a México. 100 años después, bueno, ya lo quitaron, pero nunca o sea, todavía en los 90 seguía siendo 12 horas, o sea, el transporte fue como las escuelas, en 100 años no cambió.
O sea, yo en un trabajo que hice, por ejemplo, leía los informes de un inspector entre 1911 y 1920. Ver los informes de las escuelas y ni siquiera mencionan que había un gobierno revolucionario y la escuela seguía siendo igual. O sea, algunas cosas cambian. O sea, en la historia, cada proceso histórico lleva ritmos diferentes. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado muchísimo en un año, en un mes. En cambio, los modos de enseñar en las escuelas en los últimos 300 años casi no han cambiado. Por eso no podemos hablar así como de ciclos regulares en que se modifique todo. Algo que también podemos ver en esto es que hay cosas esenciales que no se modifican. Por ejemplo, cuando la gente habla mal, que ahora la juventud terrible y todo, yo le digo, a ver, ¿por qué no leen lo que Platón decía de los jóvenes en Grecia hace 2300 años? Igual se quejaban. ¿Sí? Si cualquiera que lea el Decamerón de Boccaccio y vean lo pervertido de la gente en la Edad Media, dice, caramba, a lo mejor mejoramos. Y todavía, o sea, sí. hay cuestiones, así que lo que es, lean el discurso de inauguración de la Universidad de Justo Sierra en septiembre de 1910. Quítanle el nombre de Justo Sierra y pongan el nombre de cualquier rector de una universidad pública actual y no se nota. O sea, no se nota. O sea, por eso digo que no se puede hablar así como... Hay cuestiones que cambian con unos ritmos muy lentos y lo esencial en mente humano se modifica con mucha lentitud. No sé, Cuquita, sí. ¿Qué piensas? Sí, también estoy totalmente de acuerdo en que no es verdad el que se puedan estar repitiendo ciclos, pero hay otra idea también que intentamos esclarecer que no es real, que la evolución del ser humano a través de la historia ha sido en constante mejora. Sí, hablar como si miras por periodos largos, sí, el progresista. Entonces es, sí, de que los periodos históricos, en cada periodo, bueno, lo que sigue es mejor. Pues no, si revisas la historia, lo que ahorita nos decía el maestro, pues cuál mejora entre las costumbres sexuales de la Edad Media a la vida tan desenfrenada de los jóvenes actuales. Sí. Y el libro nos plantea cosas cuestiones de la vida cotidiana que te hacen entender cómo continúa y cómo cambian las esencias del mexicano. Por ejemplo, les voy a leer un anuncio. Dice, ayer se celebró la Lotería Chica de Nuestra Señora de Guadalupe, tocando la suerte principal de 3,000 pesos al número 9,982. La siguiente será el 1 del inmediato febrero y el gran sorteo se celebrará el 20 del corriente sobre el fondo de 90 pesos. ¿Sí? O sea, dices, ay, ¿cuánto cambio, no? Pues sí cambian quizá el valor nominal del dinero. Pero estamos hablando de cómo el mexicano toda la vida hemos tenido la idea de que participando en rifas, las cuestiones mágicas nos van a solucionar la vida, ¿no? Y entonces, vean, nos hablan de lotería, la lotería sigue existiendo. ¿Cuánto ha cambiado la lotería? Pues quizá porque ahora por medios electrónicos se dan a conocer y envías un mensajito por tu celular y te dicen, disculpe, pero no se sacó usted nada, o felicidades, se sacó 4 pesos. Pero en verdad la esencia sigue siendo similar. Entonces, cosas cambian, pero cosas permanecen. Mira, el libro, entre ensayo y ensayo, que están así algunos con un buen rigor académico, se introdujeron también como biografías y notas de la prensa de ese tiempo, y anuncios. Y, por ejemplo, hay unos que la verdad como que casi no han cambiado, ¿no? Este dice, perlas de neurolecitina, energía, vitalidad, apetito, cerebro despejado, sangre y músculos. Neurolecitina es la concentración de una enorme cantidad de fuerzas naturales en una pequeña perla de exquisito sabor. Es el alimento ideal para el cerebro, los nervios y la sangre. De venta en las principales droguerías y boticas. Guadalajara, marzo de 1923.
mágico, ¿sí? el pensamiento. Como que todavía tenemos anuncios que todavía nomás cambian el nombre y ahora les venden que alcachofas y no sé qué tanta porquería. O sea, y la gente se sigue creyendo, o sea, sigue creyendo que hay como medicinas milagrosas. ¿Sí, Bueno, Ana María? creo que era el Viagra de ese tiempo, ¿no? ¿Ah, sí? Gilberto Domínguez me está diciendo que él la quiere. Y por ahí caras entusiasmadas de algunas personas aquí que también Sí. la quieren. Me permiten un momento, quiero hacerles el anuncio de que esa parte del libro en electrónico se les va a obsequiar con mucho gusto esta noche, y quien quiera todavía el olor de la tinta y el papel, hay un costo de recuperación de 100 pesos solamente. Entonces, sí quería hacer el anuncio para nuestro auditorio de la radio y para ustedes que están aquí, pero yo quisiera también preguntarles, tanto a Gupta como a Manuel, ¿no debe haber sido un proceso fácil en esta suerte de que se pervierte esos asuntos de la historia y la historia oficial desde la plataforma de una universidad pública, haber llegado a cautivar a esas personas que prestaron su voz y dijeron qué les parecía y contaron una historia? Me gustaría que sí pudieran compartir con nosotros cuál fue ese esfuerzo y cuál fue el elemento cautivador que dijeron, para este libro sí, porque sabemos que hay figurones ahí que no debió haber sido fácil decirles, y sabemos que muchos de esos figurones, por sentarse a dar una conferencia, por hablar o decir lo que sea, cobran no poco, y aquí dijeron, si vamos a este proyecto, a ver, eso me interesa especialmente. Yo creo que hay de dos cosas. Una, de que el hecho de ser una universidad pública y saber que no se iba a lucrar, por eso vamos a regalar el disco a todos y está libre en internet, pero como el papel sí nos cuesta, pues aunque sea vamos a tratar de recuperarlo, ¿no? Pero yo creo que eso ayudó mucho, o sea, el hecho de que se sabía que no se iba a lucrar. Y además hubo una estrategia no pensada que nos sirvió mucho, que el primer invitado fue don Fernando del Paso. Entonces, cuando le decíamos al segundo, por ejemplo, a cualquier investigador de aquí, digamos, ya, don Fernando del Paso sí iba a participar. Ah, no, pues sí. O sea, fue como entonces ya personas así como de gran prestigio, al saber que don Fernando del Paso, yo creo que a él le debemos mucho, ¿sí? Incluso sucedió que después se encontraron en un avión Ofelia Medina y Fernando del Paso y platicaron del libro, ¿no? O sea, como que estaban muy entusiasmados con el trabajo que habían hecho juntos. Yo creo que eso sirvió mucho, el que don Fernando hubiera sido como el primero, y eso nos sirvió así como de gancho, ya porque ya pues cuando aceptó, por ejemplo, cuando teníamos ya la grabación de Lorenzo Meyer o algo así, pues entonces ya eran dos, y así el del doctor Errejón, que es de los, yo creo que quien más conoce de la guerra de independencia en México, eso sirvió mucho, ¿sí? Ahora, y ya los investigadores locales, también algunos muy buenos, ellos yo creo que de cualquier manera siempre han estado así como muy dispuestos a colaborar en obras de este tipo. Pero, ¿alguna otra participación? Sí, David. Bueno, ahorita estaban comentando de todo lo que encontraron que no cambiaba, que la esencia seguía siendo la misma en este periodo de 200 años que analizaron. Pero en estos 200 años, o en lo que analizaron, ¿qué fue lo que sí cambió? A ver, Coquita, ¿quieres decir algo? Yo Bueno, digo luego. Sí, hay cosas que cambiaron. Claro, sí cambiaron. Hay estructuras que no se mueven. Hubo muchas cosas que se cambiaron aparentemente para que siguieran funcionando con la misma desigualdad. Podemos decir que cambia, por ejemplo, la forma que se tiene de estructura como pueblo, como una nación, con un gobierno con otras características. Esos son cambios muy fuertes, aunque dentro podemos decir muy claramente, sí, cambia el sistema, pero aún hay resabios de conductas y de tradiciones muy arraigadas, ¿no? Cambian, aparecen otras formas de organizarse la sociedad, cosas que antes no estaban ni pensadas siquiera. Otra manera de tener tierra, aunque luego vemos que funciona de tal manera, este tipo de… Sí, yo creo que, mira, de los cambios así, no todos han sido para bien. Por ejemplo, la idea de tener una democracia representativa, de tener un congreso, eso desde que México se independiza y desde la República Federal de 1824 ya hay un congreso.
que representa a la sociedad, pero nada más representaba a la gente que tenía dinero, o sea, solamente los propietarios podían registrarse como electores. El hecho de que ya haya un voto universal, ese es un cambio. Ahora, no todos los cambios han sido para bien. Por ejemplo, la idea de don Porfirio cuando se hace el Senado, era que hubiera, o sea, los diputados supuestamente nos representan a nosotros de manera directa, por distritos, y los senadores representan las entidades federativas, representan a los estados, representan la unión de los estados. Y la idea de don Porfirio era que fueran 2 por cada estado. El hecho de que haya ahora 4 es una perversión. O sea, con uno que haya era suficiente, lo único que hace es representar al estado. Entonces, ya que hubiera 2, ya era un exceso, pero que haya 4, o sea, eso es un gasto inútil que haya 4 senadores. Yo creo que, pero entre las otras cosas que sí cambiaron, lo que decía Coquita, la organización política. Pero en base a 200 años no había partidos políticos y no estaba organizada políticamente la sociedad. Ahora los sindicatos, sean charros o no, pero de todas maneras los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones ejidales, las comunidades agrarias, o sea, hay una organización que sobre todo se estructuró a partir de los años 40, básicamente de Cárdenas hasta ahorita, que es esa estructura política la que sigue sosteniendo al país. Incluso los últimos años, aunque ha sido un partido político diferente, vean, la organización política de la sociedad es la misma. Y la misma gente, o sea, nomás revisen el CENTE como una muestra, o los sindicatos universitarios y todo, o sea, realmente esa organización política de base también cambió, ¿sí? Sí, y la tecnología, menos los trenes, ejemplo, eso sí. es bien importante, todos los transportes menos los trenes. ¿Sí? La forma como la sociedad se vinculó con sus representantes fue otra de las cosas que ha cambiado. No digamos lo que insistía, no para bien necesariamente, ¿sí? Y cómo las propuestas de sistemas gubernamentales están marcando los rumbos. Anteriormente no había una propuesta clara, ahora la hay, dura 6 años nada más y luego se acaba. Y luego le damos luego le metemos reversa o nos vamos de lado, ¿verdad? Pero ahora hay esto. Bueno, son 200 años y por ejemplo, ahorita lo que han platicado son las estructuras políticas, ya mataron a fulanito, ya subió perenganito, ya está el sindicato, ya está el otro. Pero al final de cuentas hay una base social que se ha mantenido y que ha sobrevivido y que estamos sobreviviendo. Pero ¿cuál es la esencia de esa sociedad? O sea, yo creo que es algo que nos permite sostenernos, nos ha permitido sostenernos y a final de cuentas es algo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, de repente ante la desesperanza, ante la violencia, ante 40,000 muertos o más, ante las noticias de todos los días, debemos de tener algo, pues no sé si en los genes, no sé si eso se alcanza, a lo mejor no los genes pues, pero ¿qué se alcanza a identificar en estos 200 años como esencia de esta sociedad mexicana? Yo creo que las organizaciones así de más larga memoria histórica y con más, por ejemplo, como la organización de la familia o la organización comunitaria. Nosotros vemos comunidades, aquí en Jalisco ya no tanta, pero podemos ver en estados como Oaxaca, Tlaxcala, que la vida comunitaria básicamente es la misma de hace 400 años. Ahora, en las ciudades se está tomando formas nuevas. Aquí en la ciudad, o sea, en un pueblo de Tlaxcala, por ejemplo, Panotla, algo así de esos pueblitos, la gente sigue unida, o sea, sigue organizada para todos, sus fiestas, sus muertos, sus enfermedades, todo, sigue como muy cohesionada. O, por ejemplo, vean los mexicanos que se van a Estados Unidos, o sea, siguen las comunidades muy cohesionadas. Yo creo que eso es lo que ha mantenido a la sociedad y que ha soportado todo tipo de gobiernos, algunos más o menos buenos, otros más o menos malos, más de los segundos que de los primeros, ¿sí? O sea, pero lo que ha sostenido a la sociedad yo creo que es esa cohesión básica que se da en la familia, en la comunidad, en el barrio, en los parentescos, las organizaciones del trabajo, porque esas son, en esos, si volvemos a releer, por ejemplo, a Gramsci, cuando él hablaba por ejemplo, él habla así como de 3 dimensiones, desde quienes ejercen el poder, luego los puestos medios, o sea, que son los que controlan
a lo que él llama el folclore a las masas, realmente una sociedad cambia cuando la afectas de en medio. O sea, tú puedes quitar presidentes, gobernantes, de todo, y no pasa nada. Por ejemplo, cuando quitan a Porfirio Díaz y ponen a Madero, no sucede nada. Cuando sucede algo es cuando se vienen las tropas constitucionalistas, por ejemplo aquí en Jalisco, cuando llega Manuel M. Diegues y quita al gobierno, y quita al ejército, y quita a la policía, y cambia los gobiernos municipales, entonces sí hay un cambio. Cuando cambias la estructura media de la sociedad, esa es la parte más fuerte, esa es la que la sostiene. Pero los de la cúpula es más fácil que se modifiquen y no cambian. Por ejemplo, ahorita que está de moda eso del combate al narcotráfico, de nada sirve que estén matando y capturando líderes si la base social del narcotráfico no la afectan. O sea, muchas del narcotráfico está basado en el apoyo a las comunidades porque les dan escuelas, les dan templos, les dan hospitales, los curas les bautizan a los hijos, a los narcos. O sea, ahí está, el tráfico de drogas está arraigado en la sociedad. Y ahí es donde, eso es lo que más perdura. Bueno, yo no sé si contesta eso, pero yo creo que esos niveles medios que liderean así como las partes bajas de la pirámide escolar, yo creo que eso le da mucha consistencia a largo plazo. De hecho, eso no ha cambiado. Aquí en México tenemos el claro de los 2 últimos gobiernos del PAN. O sea, han cambiado las dirigencias, pero la base social sigue siendo básicamente la misma. Por eso dirigentes sindicales ahora pueden estar al servicio de un grupo y al rato de otro, porque son los que tienen el control de la gente desde sus bases de trabajo y sus bases de convivencia. Perdón. Acá hay preguntas, ¿verdad? A ver. Bueno, un poco en ese mismo tenor, yo preguntaría que regularmente se ha mantenido ese concepto dentro de las clases sociales y dentro del mismo esquema. Sin embargo, hay una cultura organizacional, hay una cultura de familia, hay una cultura que también no ha permitido que haya un cambio, diríamos, más rápido en el país. O sea, yo creo que de alguna forma el concepto que tenemos dentro de la familia, dentro de la comunidad y dentro de la sociedad ha hecho también que muchos funcionarios, que este gobierno que tenemos sea lo que es porque también la sociedad se ha dejado o porque también la sociedad no ha adquirido diríamos, esa idea de tener que luchar por cambiar, porque estamos acostumbrados a que pues yo estoy bien y ¿para qué me preocupo? Y entonces no le exijo al otro porque luego él me va a exigir a mí. Entonces yo preguntaría también en este tiempo si hay o ha habido un esquema o un poquito de cambio como para decir, bueno, sí vamos lentos, pero hay un cambio. ¿Dónde lo han visto ustedes en estos 200 años? Bueno, antes de seguir con la plática, quiero decir que hay 2 capítulos en el libro, una que se llama El mosaico mexicano e historia e identidad, y otra que se llama La cultura mexicana, que toca precisamente de este tipo de temas que creo que no son muy interesantes. No son solo historias de la lucha por el poder, ese aspecto cultural es muy importante. Y aquí toca. No, y yo quisiera, en relación con eso, a veces viéndolo en otro país lo entiende mejor uno, y en relación con lo que decía José Antonio también. El caso de la Unión Soviética es clarísimo. Por ejemplo, en 1917, cuando estalla la Revolución Soviética, la idea es formar una unión de repúblicas soviéticas. Y durante casi 80 años, o sea, imagínense toda la gente nueva que nació y se formó en las escuelas soviéticas durante casi un siglo. Y ya en las escuelas no se enseñaba que existía Bielorrusia, Uzbekistán, Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Rusia Blanca. O sea, la idea es que desaparecer el concepto de las naciones antiguas para formar una sola república soviética. Sin embargo, la historia de la nación se siguió transmitiendo de familia a familia, de los abuelos a los padres, a los hijos y a los nietos. De manera de que cuando termina este régimen en la Unión Soviética,
niños que nacieron ya en la Unión de Repúblicas Soviéticas, o sea, no conocían la antigua república, reclamaron la república independiente de Georgia, de Uzbekistán, de Lituania, de Letonia, o sea, y eso estaba más allá del poder político. Esa historia de las naciones que habían sido, se fue a través de esa organización familiar y comunitaria que es más duradera que la otra, ¿sí? Yo creo que eso es como muy importante. Ahora, en relación a lo que dice Juan Carlos, de lo que se ha cambiado, yo creo que sí en lo que ha habido avances, sin duda, es en todo el aspecto del desarrollo tecnológico, las condiciones de la salud. Por ejemplo, en la época de don Porfirio había un analfabetismo casi de más del 80%, ahora es del 10%, no se puede. Aunque hay otro tipo de analfabetismo, sí, maestro. Sí, ¿verdad? hay otro. Ahorita Sí sabemos, supuestamente sabemos leer y escribir, pero luego no entendemos lo que leemos. Pero ha cambiado, hay un cambio. Tampoco, o sea, hay un cambio. Hay un cambio, aunque permanecen esas desigualdades. ¿Sí? ¿Qué tanta diferencia había en tiempo de don Porfirio entre las familias pudientes y las familias paupérrimas? Pues la distancia y la brecha creo que no es tan grande como es la de ahora. ¿Sí? Entre nuestro millonario entre un más hombre grande como del mundo y una gente sin trabajo no era tan grande como en tiempos de don Porfirio. O sea, no había pobres tan pobres ni ricos tan ricos. Sigue O sea, habiendo, ¿sí? Pero sí cambió. Yo no me atrevo a decir si para bien o para mal, porque ese enfocaría un enfoque maniqueo, pero sí cambiaron los modos de producción agrícola. O sea, sí se evolucionó de una economía de autoconsumo a una economía hacia el mercado. No sé si para bien o para mal, pero ahí hay un cambio, ¿no? A lo mejor nos fuimos mucho hacia la economía del mercado y se perdió lo otro. O sea, sí ha habido modificaciones en la estructura política y en la organización económica, pero no tanto en los modos de vida de la gente, en los modos sociales y en los modos personales de vida. Sí, Mirna también quiere preguntar algo, ¿verdad? Bueno, mi pregunta iba más encaminada hacia su profesión. El licenciado Reyes Robles decía que tanto los antropólogos como los jueces, porque él es abogado, no podían evitar la subjetividad en su trabajo. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Tampoco se salvan de ella? No, o sea, yo por ejemplo, yo me reconozco cuando me preguntan que si soy historiador. Yo no soy historiador, yo soy profesor de historia por lo menos desde el año 65, algo así, ¿no? O sea, profesor de historia sí soy. Y una de las cosas que yo siempre digo, que la mejor manera de ser objetivo es reconocer la subjetividad. O sea, nadie puede, por más que diga, ser 100% objetivo. Y siempre la historia tiene por lo menos yo como profesor de historia nunca he podido de ser objetivo. Y siempre lo primero que hago es reconocer mi subjetividad y reconocer que sí tengo tendencias políticas, ideológicas, filosóficas y que mi modo de explicar la historia, claro, y ustedes lo han de haber notado ahorita, siempre va a tener el matiz de mi modo de ser y ver la historia. Y maestro, ¿qué es la historia? Sino una interpretación de un hecho. Sí. O sea, en el momento en que hablamos de que la historia es una interpretación, ¿puede haber objetividad? Por eso hablamos de voces, por eso hablamos de historias. Entonces, por eso hay muchas historias, sí. Porque si simplemente después de este suceso, aquí, es un hecho histórico, que no impacta al mundo, no lo impacta, pero es un hecho histórico, estuvimos juntos, y saliendo les preguntan, ¿qué pasó allí dentro? Les aseguro que hay tantas historias como somos nosotros, ¿sí? Entonces, la historia es una interpretación. Es vano decir que hay objetividad. O sea, los datos pueden ser lo mismo. Nadie duda de que alguien tiró balazos en 1910. O que estábamos reunidos tal cantidad. Pero, ¿qué pasó y cómo pasó y qué consecuencias tuvo? Eso ya son interpretaciones, ¿sí? Con micrófono, si no, no sale en el radio. Hablando de interpretaciones, yo creo que los orígenes de la República efectivamente tienen mucho que ver con las voces de las gentes, que es lo que está plasmado en este libro muy, muy bien. Sí. La historia, yo creo que siempre es la historia contra la historia. Siempre va a haber algo que va a estar cambiando. Ahorita, quizás en 200 años, otros estarán por aquí y hablando acerca de la historia del narcotráfico, como lo estamos diciendo ahorita, y van a tener su interpretación y a lo mejor van a ser héroes. Sí. No sabemos. Yo esos días veía una película de Emilio Tuero de los 40 y están en un hotel de Tijuana y están ahí como
declarándose sus amores, cuando de repente oyen balazos. 1940 la película. Y dice, no te extraña, aquí en Tijuana es cosa de todos los días, o sea, de que se agarren a balazos en la calle, ¿no? O sea, como... Hay una frase si nos permiten un momentito, tenemos que despedir nuestra transmisión porque entra el noticiero a la Red Radio Universidad de Guadalajara. Agradecer muchísimo a toda la audiencia de la red, a ustedes, señores, señoras, niños, jóvenes y todos radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su casa, el sistema de universidad virtual. Nos oímos y nos vemos con la imaginación y con la oreja atenta el próximo primer viernes de agosto. Muchas gracias. Adelante, Manuel. Adelante, Cuquita. Bueno. Ya estamos fuera del aire, ya pueden hablar con más libertad. Bien. Nada más quiero una frase de Roberto Castellán. Dice, la historia es una constante interrogante. No dice que son respuestas. La historia es una constante interrogante, sí. Bueno, pues nada más así en concreto, yo creo que lo que sí es muy claro, no es una interpretación, sino es una realidad, lo que estamos viviendo los mexicanos con estos actuales pseudopolitiqueros, politicastros, ¿sí? Que nos están más que gobernando, desgobernando. Entonces, como que es una parte muy coyuntural para que podamos dejar un legado, obvio, repito, más claro y más preciso a las siguientes generaciones de lo que está sucediendo en ese momento, además de luchar por las grandes transformaciones, que no se nos pase de lado, ya sea a través de grabaciones, a través de escritos, de documentos, pero dejar legado a las siguientes generaciones para que puedan tener una interpretación más clara del pasado que va a ser para ellos, ¿sí? Presente en nosotros. Sí, por ejemplo, una de las cosas que hemos avanzado poco es en la formación política de la ciudadanía, en la formación ciudadana y política de la ciudadanía. Seguimos siendo una ciudadanía muy pasiva, aunque ya en estos años cada vez se ven más que la gente se manifiesta en la calle y se ve que si los órganos formales no se ponen duchos, la sociedad los va a superar. O sea, y yo creo que eso son de las cosas que se ha avanzado poco, pero que un buen conocimiento de la historia, porque un problema es ese, que hay como mucho olvido, se nos olvidan muy rápido las cosas. Yo creo que la historia nos puede ayudar a tener más presente las cosas y eso, y en ese sentido, pues tener una mejor formación ciudadana y política. Y la Secretaría de Educación Pública en este momento está enfatizando a los profesores de historia que precisamente demos esa orientación, la historia como el pretexto, como la posibilidad de formar conciencia ciudadana, el que cada uno de nosotros aceptemos, descubramos y aceptemos que somos entes históricas, o sea que estamos haciendo la historia de nuestro país, que la historia no la está haciendo solamente Calderón y el ejército y la marina y los narcos, no, la estamos haciendo cada uno de nosotros. Extra, entérese cómo el empleado de hostelería fue muerto ayer por un tiro, entérese cómo un alfeñique acabó con un abusador, lleve su chinche, ocupando la vela del conocimiento, aparece el anuncio en una pantalla gigante de televisión de solo 27 pulgadas, al salir exija su libro digital en formato… Llévelo. Que me contiene, entre otras cosas, el libro completo Voces de la República. Pasaremos hasta sus lugares a la chinche. La comezón Y sí, esperemos que les pique, ¿no? Esperemos que la chinche pique, sí, y chupe sabiduría, supe conocimiento. Un periodiquito de los del siglo XIX, pero con noticias actuales que parecen nuevas y viejas. Sí, ahora que decían, ¿cuál es la esencia del mexicano? Ahorita recordaba que aquí en Voces de la República aparece algo que es como una muestra. Dice, en tus ojos el sol arde, si los abres amanece, y si los cierras parece que está cayendo la tarde. Ojos sanos, ojos claros, ojos hechiceros son, ojos murienos. Para quitarle la rojez, la comezón, la fatiga, el lagrimeo, use gotas murine. ¿Cómo ven? ¿Verdad? ¿Cómo usamos, cómo tenemos dentro de nosotros esa mirada
que en el extranjero no las detectan. Me dicen, los mexicanos hablan siempre en diminutivo, siempre son tan cariñosos, y como hasta para hacer un comercial somos románticos. Fíjese, en eso también a las cosas que casi no han cambiado, es que la gente tiene más confianza en las creencias que en los conocimientos. O sea, y como que dentro de la incertidumbre la gente busca una fe, algo en que amarrar, y hay gente que todo cree, cualquier cosa que anuncian en la tele, la que le recomienda a la amiga, tienen píldoras y píldoras para adelgazar, y, o sea, de todos se creen, ¿no? Y eso, por eso metimos esos anuncios de 200 años acá, como para ver también lo que es esencialmente humano, y lo que es la historia de la gente, no tanto de la historia de la política, que también está incluida ahí. Pues no sé, Cuquita, si quieres decir algo. Perdón. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. En ese mismo ánimo precisamente de las historias pequeñas, que son las que corresponden al pueblo, en este caso, y no tanto a lo que muchas veces nos enseñan como historia, que es la lucha por el poder, como ya lo mencionaron, todo este conjunto de cositas que se dan en los barrios y en la convivencia, que lo conocemos como cultura, y de alguna manera lo que ha sido, sobre todo en del 1900 al 2000, dígase que las corrientes culturales y que han generado corrientes artísticas se han adherido siempre a al clamor popular, dígase desde la canción popular mexicana, el muralismo y esas expresiones tan importantes, la literatura inclusive. En el siglo anterior a en el siglo XIX, ¿qué papel jugó este conjunto de pequeñas historias que el pueblo contaba? ¿Cómo quedó asentado aquello? Y de alguna manera, pues sí, efectivamente, ¿de qué manera quedó esto asentado en la historia? Mira, hay varias cosas. Por eso es muy importante que para aprender historia, no solo leer libros de historia. Yo creo que se puede recuperar en muchas partes, algunas veces hasta en los archivos de las parroquias donde están las actas de nacimiento y todo, pero también mucho, por eso la idea de este periodiquito, así como periódicos como había infinidad, mucha gente sacaba sus periódicos y ahí se rescatan muchas de esas historias. Si ustedes van a los fondos especiales de la biblioteca pública, todavía tienen colecciones de, por ejemplo, periódicos como Regeneración de los Flores Magón. Había otro que se llamaba El Tábano, porque era así como chupar sangre. Había otro que se llamaba La Garrapata. Lo de La Chinche no es invento, había periódicos que se llamaban La Chinche, y eran periodiquitos que se repartían entre la gente, y en esos periodiquitos existen muchas de esas historias. También en las caricaturas de Posada, por ejemplo, los caricaturistas del siglo XIX, el más famoso es Guadalupe Posada, ¿sí? con sus calacas. Revisar las calaveras de Posada, por ejemplo, en Aguascalientes está el Museo de la Muerte, que es precioso, y ahí se rescata mucho de la obra pictórica de Posada, y son eso que tú dices, lo que él rescataba, que sucedió en este barrio, que mataron a fulano, que robaron, que se robaron a fulana en el rancho y que no sé qué, todos esos chismes de alguna manera se rescatan ahí. Y también, y esto es bien importante, en las novelas, por ejemplo, para entender lo que pasó durante la Guerra de Reforma, por ejemplo, leer libros como la guerra de 30 años, por ejemplo, que no es una guerra de balazos, es una historia de amor del siglo XIX. Los bandidos de Río Frío, El Zarco, el Periquillo Sarmiento, en esas novelas que leía la gente, ahí también se rescata mucho de lo que tú dices. Y cómprelo usted, para anunciarles. De verdad, también otro capítulo de Voces de la República es la entrevista con Pilar Gonzalvo, que es precisamente sobre la vida cotidiana en la historia de México, que de verdad uno lo disfruta muchísimo. Es toda una colección de libros sobre la vida cotidiana que ella lo coordina, y en la entrevista nos platica detalles de este tipo, de la vida cotidiana de México, y es cuando encontramos con que nuestras raíces de verdad son muy profundas, continúan las cuestiones que vemos. También otra cosa importante es que este libro es de una serie de radiofónica que se llamó Orígenes de la República. Hubo otra serie que se llamó Nuestras Historias, que esperamos también publicarlo, que se refiere a todo eso que tú dices. O sea, son historias que la gente
nos contaba en el radio, la mandaban por internet y se recogieron historias de todo el país. O sea, esperemos luego poderlo editar en papel. Sí, porque ahorita es mucho más barato editar digital que en papel. Sí. Sí. Pero hay otra pregunta por acá. Sí. Bueno, antes que nada, felicitarlos por el libro y gracias por la oportunidad que nos dan de conocerlo. Maestro, yo no sé, maestra, no sé qué contiene el libro, pero una pregunta. Dentro de este viaje de 200 años por la historia de México, ¿qué se rescató en torno a la educación? Porque sabemos que un país educado es un país que piensa. Entonces, ¿qué se rescató de esa transformación o si no hubo tal transformación en torno a la educación? La educación, ahorita estaba viendo dónde… Hubo 2 entrevistas sobre la educación. Sí, aquí está. Una se hizo al maestro Óscar García Carmona sobre educación básica, historia de la educación básica, y otra Adriana Costa enfocada a la educación superior. ¿Sí? Lo pregunto esto porque usted acaba de mencionar algo muy importante que a nosotros como sistema de universidad virtual nos compete, la transformación y el uso de las tecnologías. Entonces, nosotros sabemos que a través de la educación se logran transformaciones en la sociedad y que si anteriormente se tenían dificultades para poder accesar a una educación formal, porque pues solamente los pudientes o algunas personas tenían acceso a cierta educación y el resto del pueblo no. Ahora, a través de un sistema como el que tenemos nosotros aquí en el SUB, hay mayor posibilidad de acceso a la educación y por ende a la cultura. Pero mira, ¿no? aquí también se ven las diferentes historias. Así como hay profesores que han aprovechado las tecnologías para mejorar los modos de aprender y de enseñar, también hay profesores que aunque utilicen las más nuevas tecnologías, siguen reproduciendo los modos tradicionales de enseñar. O sea, a veces veo unos cursos en línea que están diseñados iguales que si fuera un curso en el salón de clase. En cambio, también hay profesores que han aprovechado el potencial de las tecnologías para modificar los modos de aprender y de enseñar. Por eso digo que son como muchas historias, que unas tienen que ver más con la historia de las mentalidades, otra más con el uso de los instrumentos, y hay cosas, por ejemplo, yo a veces, vean por ejemplo en su casa, de seguro en su casa ya hay áreas muy tecnologizadas, a lo mejor la lavadora, la estufa, el refrigerador, el aparato digital, sí, el Blu-ray que se acaban de comprar, o sea, es como lo más avanzado en tecnología doméstica. Yo me acuerdo que una vez un investigador, se llama César Carrizales, hizo una investigación con los profesores del sureste, que eran los más combativos por la democratización sindical en los años 80, sin embargo, al analizar su práctica docente, ya con sus alumnos eran igual de autoritarios que los profesores todos así somos, o sea, en una parte podemos ser de una manera y en otras podemos ser, y hay que reconocerlo así, o sea, no somos un estilo puro en ninguno de los casos. Igual los héroes, o sea, no podemos juzgarlos así como buenos o malos. O sea, son así como somos nosotros. Analicémonos si somos buenos o malos, y así eran Hidalgo, Morelos y Juárez. Sí, y lo importante es que los descubramos así, como seres humanos. Yo recuerdo en un curso de bachillerato, estuvimos estudiando historia a través de novelas. Y claro, entonces en las novelas aparecen cuestiones que llaman mucho la atención. Y preguntaban, oye, ¿y eso que dice la novela es cierto? Pues no lo sé, ¿qué les parece si vamos a buscar? Y entonces entraban a la investigación histórica. Pero recuerdo muy bien que en una ocasión una chica me dijo, maestra, no sé si la voy a perdonar alguna vez en la vida. Le dije, ¿por qué? Dice, porque me tumbó del pedestal a Lázaro Cárdenas. ¿Cómo que te tumbé de...? Sí, si yo lo tenía como mi héroe máximo, era toda bondad, era, bueno, lo mejor que le había podido pasar a México. Y después de que estudiamos lo que es el populismo y cuál era el trasfondo del populismo y cómo Lázaro Cárdenas vino a poner los cimientos del neoliberalismo, aunque hablaba de otra cosa, aunque hablaba de socialismo, dice, no, es que no le puedo perdonar nunca que ya no tenga ese héroe. Y entonces, pero después era la risa de que, bueno, ahora sé que tuvo los dos, los claroscuros. Pero a los que les gusta leer mucho, yo les recomiendo un libro, son como 5 volúmenes, de Victoriano Salado Álvarez, que se llama Los Grandes Episodios Nacionales. Desde que empieza, por ejemplo, empieza narrando 1857, están discutiendo todos 1856, están discutiendo lo que sería la reforma del 57.
de la Constitución del 57. Pero luego al mismo tiempo te sitúa que están ahí cerca unas personas tomándose una nieve muy rica. Lo primero te salta, ay caramba, ¿cómo hacían la nieve? Si no había ni electricidad ni refrigeradores, ¿no? Bueno, había manera de tener helados, entonces luego te lo vuelve muy cotidiano. Dice, bueno, entonces México no solo era la lucha entre liberales y conservadores, México también era esa gente que disfrutaba su café y su nieve ahí mientras los políticos se peleaban por el poder. Por eso digo que como que son dimensiones distintas de lo histórico, ¿no? O sea, la historia de la gente, de su vida cotidiana y la historia y todas las otras historias. Creo que ya nos hemos casado. ¿Alguien más quiere preguntar? Hacemos sí, aquí hay otra pregunta. La pregunta. Bueno, tengo una inquietud en relación, siendo México pues un país de fe, así lo consideran, de costumbres, de pues tradiciones religiosas muy fuertes, muy arraigadas que se han vivido dentro de estos 200 años y todavía las vemos igualito, sobre todo en comunidades indígenas. ¿Tocan algún punto en relación a un movimiento importante como es la Revolución Cristera? Sí, se entrevista a Jan Meyer, o sea que yo creo que es quien más ha investigado la cristiada en México. Hay una entrevista con Jan Meyer a propósito y sí se menciona la cristiada. Sí, sí se toca. Bueno, pues la venta de… Una última. Es que dijiste que ya te ibas, maestra. No. Gracias, qué amable. Está hablando de Jan Meyer. Yo tengo la impresión, no dudo, de que es un tipo muy estudioso y muy brillante, pero en algunas conferencias que lo he escuchado, en particular en el Colegio de Jalisco, me parece que sí es algo tendencioso, sí se inclina mucho. Todos los historiadores son tendenciosos. Pero hacia la cuestión ultraderecha, yo sí lo podría incluso catalogar, ¿sí? Pues sí. Creo que no estoy equivocada. No, bueno, es que también vea eso, mire, usted ve a los historiadores, por eso es muy importante el reconocimiento de la subjetividad. Usted que gente como Enrique Krause, pues es un historiador, nadie duda que sabe mucha historia, pero desde luego que está al servicio de un grupo en el poder. Entonces, si los billetes llegan de Televisa, pues tiene que hacer una historia al gusto de Televisa. O sea, por eso digo, es importante ver quién platica la historia. Y eso es lo importante también para que aprendamos historia con los niños. Por ejemplo, los enseñamos, cuando menos eso se intenta, a que vean diferentes fuentes y vean diferentes interpretaciones. Por ejemplo, algo muy claro, algo sucedió aquí en la ciudad o en el país y entonces se le acerca al niño periódicos de diferentes tendencias. Y entonces ve cómo cataloga a estos grupos, y estos son unos revoltosos, revolucionarios anarquistas. Y dice que son unos luchadores sociales, ¿sí? Y están hablando del mismo. Del mismo. Pero el muchacho lee los dos y entonces él determina cuál es su postura. Un caso a propósito de la cristiada, eso es bien interesante. O sea, en la cristiada realmente fue una lucha por el poder entre la iglesia y el gobierno. Pero los que se mataron fueron los agraristas y los católicos. O sea, y a la hora de la hora se arreglan, Orozco y Jiménez y toda la cúpula de la iglesia, se arregla con Portes Gil y toda la cúpula política y ya, pero la gente se siguió matando. Se reparten el poder. Se reparten el poder la iglesia y el gobierno, pero la gente que se mató, unos por tener tierras y otros por ganarse el cielo, se agarraron a balazos, ¿sí? Y se mataron unos a otros. Pero los que tenían el poder no, pero curiosamente, ahora, muchos años después, el que ha sido un desagradecido es el gobierno. Vean cómo la iglesia, a esos mismos que mataron profesores rurales, les hace templos y los hace santos, ¿sí? En cambio, vean ustedes, vayan y revisen los archivos del ejército y todo, y van a ver cuánto, por ejemplo, en los Altos, maestras embarazadas, que la gente de la iglesia les abría el vientre y les sacaba al niño y les arrancaban las orejas. O sea, muchas maestras, sobre todo maestras violadas, martirizadas por los cristeros, y nadie se ha acordado siquiera de hacerles, no digo un santuario, siquiera acordarse, ¿sí? Acordarse de que no es cierto que unos eran santos y otros eran demonios. O sea, no era más de que gente del pueblo que le creyó a sus dirigentes y se agarraron a balazos, ¿sí? Pero mientras a unos los recuerdan, a los otros, a los miles de profesores y profesoras sacrificados y martirizados por los cristeros, de esos como que no se acuerdan.
Pero es lo que decíamos, o sea, las diferentes maneras de usar y manipular la historia. Yo recuerdo un maestro, ahora que fuimos a trabajar con ellos, estuvimos trabajando con maestros de la Secretaría de Educación Pública y con una metodología precisamente para desmitificar, ¿no? Y el pretexto era Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Y era buscar y buscar y buscar las expresiones acerca de qué había hecho Maximiliano para México. Y expresiones en todos lados, en los conservadores, en los liberales, en el pueblo, en las canciones, en las imágenes, en todo. Y entonces uno de los maestros al final voltea y me dice, entonces no era tan malo, ¿verdad? Se me fue el piso. Lean Noticias del Imperio de don Fernando del Paso para que vean. O sea, entonces no era tan malo, el maestro. No era ni bueno, ni malo, ni nada. Se lo trajeron y él no sabía ni qué andaba haciendo. O sea, no era. Ahora sí, ya cerramos. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, pues como maestra que soy, no se me quita, pues como profesora. Ustedes mencionaron al principio cuál fue el objetivo de estos programas, de estos cursos, programas de radio, etcétera. Decían que era como cambiar un poco la visión de la gente o ayudarnos a ver la historia de otra manera. ¿Tienen alguna evidencia que nos muestre que se ha movido algo, quiero decir, entre sus participantes, sus estudiantes? ¿Tienen evidencias de que se va logrando esto? En la medida poca que se puede lograr, sí. Por ejemplo, la idea fue acercar la historia a la gente, por eso el radio. El radio sigue llegando a más gente que la televisión y que los libros. Por eso la diversificación de los medios. Ahora, yo creo que entre las evidencias que se tienen, porque es un programa integral, a mí me dio mucho gusto cuando en el archivo histórico de la universidad vinieron profesores como de 20 estados de la República y mostraron cómo estaban organizados ya en redes de profesores de historia y entre ellos mismos viendo diferentes maneras de aprender. O sea, ya no esa historia vertical que llega de arriba hacia abajo, sino una historia, eso fue muy interesante también, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a que los libros de historia de México parecen libros de historia del Distrito Federal y los de Jalisco parecen historias de Guadalajara. Claro. Y están ahí las evidencias, Cuquita, si no las ha tirado, parece de tener. ¿Sí? Se hizo como una visión de la historia nacional a partir de las historias particulares de las diferentes regiones de México. Y fue interesantísimo, por ejemplo, ver la idea de historia de México que tenía la gente de Sonora o la que tenía la de Tlaxcala. Son como si fueran dos historias de México que no tenían nada que ver una con otra. Sí, también yo creo que esa fue una experiencia y que sí están las evidencias, están los trabajos. Otra evidencia que les podemos decir, obviamente creo que la conciencia ciudadana es muy difícil que se pueda evidenciar tan rápido. Sin embargo, por ejemplo, los participantes en el Diplomado México, Nuestras Historias, cada uno de ellos abrió su blog y están abiertos. Y allí escribieron sus reflexiones acerca de qué se había cambiado en sus visiones. Y es de verdad muy agradable encontrar sus primeros escritos y sus últimos y contrastarlos. ¿Sí? Pero bueno. Ya había sido la última. Sí, no, es a propósito, bueno, mi nombre es Marta Cristina, aparte de ser equipo de la Universidad Virtual de la LED, también soy profesora presencial de historia. Y precisamente el semestre pasado, siendo profesora de la asignatura de historia en Prepa 5 UDG, ellos tenían que hacer un reporte con los programas que ustedes produjeron y salieron al aire. Entonces, a propósito de las evidencias, ahí están las evidencias y su concepción acerca de la historia y de enamorar a un chico de prepa a través de la radio y a través de trabajo tan intenso de ustedes. Muchas gracias. Una chica que conozco por azares del destino me dice, ¿qué vas? Tú sabes de historia, ¿verdad? Sí, pues el otro día venía en el coche y prendí el radio y estaba escuchando a una maestra hablar tan bonito acerca de la historia que yo dije, yo quiero ir con esa maestra. Le digo, ¿y te quedaste a oír todo el programa? No pude. Le digo, pues éramos nosotros. Era Carla, estaba yendo a Carla. Sí. Sí. Pues no sé si hay
o ya terminamos y aquí los esperamos. Alguien dijo que el primer viernes de agosto, más que el primer viernes de agosto, vamos a estar de vacaciones. Sí, es cierto. Entonces va a ser el primer viernes de septiembre. El primer viernes de septiembre. Sí, el primer viernes de agosto no comulgamos, maestro, entonces. Ese día no vamos a comulgar porque estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Bueno, quien quiera los libros están en recepción, también ahí se les va a entregar su material de el electrónico con mucho gusto, y también tenemos aquí una agüita que ataranta aquí afuera con unas tapitas y son bienvenidos también aquí. Y Mirna nos va a cantar con nosotros, ¿eh? Ahí está Mirna, ya esperando. Gracias, muchas gracias. Nada.